Nuestros titulares de hoy en Noticiero. Buenas noticias para los pobres. Millonario judío ofrece repartir su herencia. Informes aquí. Buenas noticias para los enfermos. Nueva EPS ofrece sanidad completa y totalmente gratis. Buenas noticias para los solitarios y carentes de afecto. Experto amante ofrece compañía permanente 24 horas al día y 7 días a la semana. Buenas noticias para los presos. Juez declara libres a todos los cautivos y ordena abrir las cárceles para los que quieran salir. Buenas noticias para los enlutados. Se envía persona capacitada para consolar a todos los enlutados. Buenas noticias para los abandonados. Nueva fundación se dispone a recoger a todos los abandonados de todo el mundo. Buenas noticias para los tristes y afligidos. Antidepresivo eficaz ahora disponible. Recibe muestra gratis. Buenas noticias para el estrés. Nuevo remedio natural para eliminar el estrés y la ansiedad. Buenas noticias para la justicia. Reino anuncia nueva ley de justicia. Buenas noticias en deportes. Gran triunfo. Conquistador vence a la muerte y las fuerzas del mal y ofrece victoria a todos. Buenas noticias para los cansados. Nuevo Spa ofrece terapia de descanso garantizada. ¡Venga ya! Buenas noticias para los endeudados. Superintendente revisa saldos pendientes y ordena perdonar toda deuda. Atención, noticia súper importante. Visita especial. Se confirma la venida de embajador extranjero que anuncia plan de vivienda celestial. Estos son nuestros titulares en Noticiero. Bienvenidos. Diga conmigo, está bueno el noticiero hoy. ¿Cuántos creen que tenemos buenas noticias de parte de Dios? Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Hoy vamos a compartir este tema que se llama Noticielo. Y vamos a hablar de las buenas noticias del reino de Dios para ti y para mí. La Biblia dice, y quiero que vaya allí a Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice la Biblia, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo, ¿y qué tenemos que hacer? Y anunciar las buenas noticias a todo el mundo. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea de la iglesia, la tarea de los cristianos, anunciar buenas noticias. Cuando nosotros predicamos es buenas noticias, porque eso es lo que significa evangelio, y nosotros somos predicadores del evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, mire lo que dice la palabra. Dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, porque gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos. ¿Cuántos dicen amén? No importa si son judíos o no lo son. Y nos habla la Biblia de que estas noticias del evangelio
son noticias que producen algo especial. Porque fíjese usted que nosotros, yo no es que sea muy seguidor de los noticieros, pero sí sé que todos los días cuando nosotros vemos noticieros, todo o la mayoría de lo que escuchamos son malas noticias. Malas noticias de violadores, de peligros, de escasez, de guerras, de terremotos, de desastres. Y realmente las pocas buenas noticias que uno escucha, pues no son noticias relevantes, no son noticias que cambien algo en nuestra vida. Por ejemplo, la buena noticia que tal equipo le ganó a otro, y hay algunos que gritan, se alegran, pero al otro día eso no produce nada en ti, eso no va a cambiar tu vida, eso no va a transformar tu ser. Lo que dice la Biblia es que las noticias de Dios traen un cambio eterno para todos. Y la Biblia nos muestra que son noticias que producen alegría. Lucas capítulo 2, versículo 10, mire lo que dice la Biblia. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. O sea que las buenas noticias de la Biblia de Dios traen alegría a todos. Y bueno, en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la Biblia: el fin del mundo llegará ¿cuándo? Cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Es decir, que estas buenas noticias son las que marcan el final del tiempo. Y dice la Biblia que el fin del mundo llegará cuando toda la gente escuche estas buenas noticias y cuando estas buenas noticias sean anunciadas. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Cada día usted y yo, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, con las personas que Dios pone en nuestro camino, pues es compartir las buenas noticias. Porque algunas veces, escúcheme, se lo digo con respeto y con amor, estamos predicando de todo menos buenas noticias. Es más, algunos están predicando malas noticias. Y el evangelio consiste en buenas noticias. Y como veíamos en los titulares de el noticiero, pues hay noticias, no dice buena noticia singular, sino que dice buenas noticias en plural, porque son noticias muchas, muy variadas y para diferentes tipos de personas. Por ejemplo, vamos a empezar con esta. El evangelio trae buenas noticias para los pobres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Buenas noticias para los pobres. Ahí le pusimos nosotros en el titular: multimillonario judío ofrece repartir su herencia. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿El Dios que nosotros tenemos es millonario o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Él es el dueño de qué? De el oro y la plata. Dice la Biblia que del Señor es el cielo, la tierra, el mar y toda su plenitud y todos los que en Él habitan. Así que tenemos un Dios rico, un Dios millonario, y la Biblia nos dice que Él tiene buenas noticias para los pobres. Mire,
Si hay algo que necesitan las personas pobres, realmente, mis amados, son buenas, es el evangelio. Porque muchas veces, mis amados, y nosotros lo hemos experimentado, hemos ido a predicarle a las personas, a los barrios pobres. Y cuando vamos, por lo regular, siempre los pobres están esperando es que les den ¿qué? Que les den ¿qué? Plata, comida, medicinas, etcétera. Y nosotros hemos ido a los barrios, y recuerdo que una vez fuimos, hicimos una campaña, llevamos ropa, comida, mercados, medicina, brinca, peluqueros para motilarlos. Y cuando llegamos a ese barrio, pues los que estuvieron con nosotros saben que eso se llenó de gente. Entonces les dimos las ayudas, pero yo les dije: miren, mis amados, esos mercados se les van a acabar, esas medicinas también, esos juguetes se van a volver viejos, este pelo que les cortamos hoy les va a volver a crecer, a no ser que tengan la unción de este pastor. Pero todo lo que hoy les dimos es perecedero. Yo les dije: ustedes necesitan creer el evangelio, porque es lo único que los puede sacar de esta pobreza en la que ustedes viven. Les dije yo: dentro de 8 días voy a venir de nuevo, y voy a venir sin peluqueros, sin mercados, sin comida, sin medicina. Voy a venir solamente con mi Biblia a predicarles la palabra de Dios. ¿Cuántos van a venir dentro de 8 días? Todos dijeron: amén. Bueno, a los 8 días llegamos. ¿Y usted qué cree? Habían 2 personas que llegaron, y yo dije: bueno, por lo menos hay 2. Y empecé a predicarles la Biblia, y cuando les estaba predicando llegó un señor en un carro a repartir mercadito, y me dejaron tirado y se fueron, y me quedé solo. Y ahí yo me di cuenta que el problema de la pobreza es mucho más profundo, y que muchas veces la solución que nosotros pensamos en brindarles no es. La gente necesita escuchar las buenas noticias del evangelio, que puede sacar a la gente de la pobreza, que tiene excelentes noticias para ellos. Mire, la Biblia dice en 2 de Corintios 8:4: porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es Él? Rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. O sea, que note que si hay un mensaje para el pobre. La Biblia dice en Santiago 2:5: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ¿qué? Ricos en fe. ¿Y qué más dice ahí? Y diga conmigo: herederos. La buena noticia para los pobres es que hay una herencia para ellos. Amén. ¿A cuánto les gustaría hoy una buena noticia? Que les digan que les va a llegar una herencia esta semana. Se murió tío Rico MacPato y le dejó una herencia, todo se lo dejó a usted. Bueno, pues hay algo más grande, y es que la Biblia dice que somos herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice Romanos 8:16-17: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿Cuántos somos hijos de Dios? Dice, y si hijos, también que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Diga conmigo, buenas noticias para el pobre, buenas noticias, y aquí las predicamos. Por eso hablamos de lo que dice Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que creer el pobre, que hay unas buenas noticias que le dicen que Dios va a proveer todo lo que nos falta, que hay unas buenas noticias que dicen Salmo 113, 7, 8. Mire lo que dice la Biblia: el Señor levanta del suelo al pobre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace el Señor? Levanta ¿de dónde? Del suelo al pobre, y saca del lugar más bajo ¿a quién? Al necesitado, para sentarlo entre gente importante, entre la gente importante de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son buenas noticias saber de que el Señor piensa en el pobre y puede sacarlo de ahí. Nosotros en mi casa vivimos mucha pobreza en nuestra niñez. Mi papá nos abandonó y quedamos con mamá, 3 hijos, 2 hijas, yo soy el hijo mayor. Y a mí pues me tocó ver a mi mamá vendiendo arepas, vendiendo empanadas, trabajando en casas de familia, lavando ropas. Pero me tocó ver la pobreza en la casa. Muchas veces mamá lloraba porque no había nada que comer, y nos miraba y yo la veía llorando. Yo le decía, siendo un niño viéndola llorar, yo le dije, algún día mamá, Dios nos va a sacar de aquí. Y yo recuerdo que un día estaba la cosa tan difícil, les conté la otra vez, que lo único que había en la casa era un jabón, y pues uno comer un jabón no era la idea. Y mi mamá me dijo, vaya y venda este jabón a ver si compramos algo para comer. Y me fui yo con ese jaboncito a la tienda, y yo siempre fui penoso, y yo en la puerta de la tienda sí entro, no. Y cuando me animé a entrar, ¿quién le compra un jabón a usted? Porque la gente que piensa que está usado, eso sería feo. O que se lo robó, que es un ladrón, pero lo que había era hambre. Entonces fíjese usted que cuando conocimos al Señor estábamos en la casa, yo me acuerdo, en tiempos de dificultad, pero el Señor, cuando nosotros le creímos, nos sacó de la miseria, nos sacó de la pobreza, nos levantó de ahí. Y yo quiero decirte, si tú estás en escasez, en pobreza, en miseria, viendo a tus hijos con hambre, que tú lo que necesitas no es un mercado más ni otra ropa. Tú necesitas creerle a Dios, aceptar su palabra, creer que Él te tiene en sus ojos, que Él va a suplir, que Él te va a sacar de ahí y que te va a dar una vida eterna y una herencia eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso. Sí, las buenas noticias del Señor para el pobre. Avancemos un poquito más y miremos la siguiente titular: buenas noticias para los enfermos. Nueva EPS ofrece sanidad completa y gratis. Oye, si hay una cosa difícil es estar enfermo, ¿sí o no? O sea, hay cosas que uno puede aguantar, pero un dolor, una enfermedad,
Son cosas terribles. Pero la Biblia nos dice que el Señor tiene buenas noticias para los enfermos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Están allí en Isaías 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Diga conmigo: en Cristo hay sanidad. Esas son buenas noticias de que el Señor puede sanarte, que tenemos un Dios de milagros, un Dios de maravillas, y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La ciencia y la medicina llegan hasta un lugar donde dicen: aquí no hay nada que hacer. Pero cuando el hombre dice: ya no hay nada que hacer, el Señor llega y dice: aquí estoy, yo soy el Señor tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso. Son buenas noticias para los enfermos. Dice Jeremías 33, versículo 6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: yo recibo la sanidad y la medicina y la curación del cielo sobre mi vida, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Por eso, mi amado, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice en Mateo 9:35 que Jesús recurría a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando ¿qué? El evangelio, las buenas noticias. Esto era lo que predicaba Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el mismo Jesús que se paseó allí por Judá, por Jerusalén, es el mismo, como dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Son buenas nuevas para los enfermos. Hay gente enferma, y escúcheme esto, y no solamente del cuerpo, hay enfermedades aún peores, enfermedad en la mente, enfermedad en el espíritu, enfermedades emocionales, enfermedades tremendas en las vidas. ¿Sabe que ayer estaba en casa y me llegó un mensaje de una mujer de Estados Unidos? Y esta mujer me dijo: pastor, lo que pasa es que yo quiero enviar una ofrenda para ustedes. Y yo le dije: ay, gloria a Dios, qué bendición. ¿O no? Gracias. Entonces yo empecé a bendecirla. Yo le dije: Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te multiplique, muchas gracias. Y ella me respondió esto, me dijo: hermano Molina, usted no sabe que Él ya lo hizo en el 2017. Por 9 meses, desde febrero hasta octubre 20, sus predicaciones usadas por Dios me libraron del suicidio. Y en febrero 12 cumplo 49 años a pesar de la bipolaridad diagnosticada.
amo la vida con la palabra, sus predicaciones, tengo una vida funcional. Dios le bendiga, muchas gracias. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? O sea, yo dije, es que no estamos perdiendo el tiempo cuando predicamos la palabra. Es que ni siquiera nos damos cuenta lo que el Señor puede hacer. Y cuando tú lanzas la palabra, alguien la cree y mira una persona con ganas de suicidarse, con bipolaridad, con una enfermedad mental, emocional, pero el Señor sana al enfermo. Buenas noticias para los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Más, sí, denle el aplauso, Señor. Dice, buenas noticias para los solitarios. Y es de que alguien está para ofrecer compañía permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sabes cuántas personas se sienten solos, aún a pesar de que están rodeados de gente? La otra vez leí un artículo de una señora que quedó impresionada porque ella siempre veía a su vecina. Salía en el apartamento y la saludaba por el balcón, y la vecina siempre tenía una sonrisa. Pero un día el desastre llegó a esa unidad porque esa vecina, que todos los días se sonreía, se tiró de un 8º, 9º piso y se suicidó. Y la persona decía, pero ¿cómo? Si yo la veía todos los días y me sonreía, parecía que estaba tan feliz. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay a nuestro alrededor mucha gente en soledad, mucha gente en depresión, mucha gente que se sienten solos y necesitan las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La buena noticia de decir a alguien, tú no estás solo, tú no estás luchando solo, sola. Dios está contigo. Dice la Biblia en Juan 14:16, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Y dice el versículo 18, no voy a dejarlos solos. Hay gente que necesita esta buena noticia. Tú no estás solo. El Espíritu Santo te ayuda, te acompaña, está contigo, y si tú lo crees, nunca más volverás a sentirte solo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siguiente noticia, mire esta noticia. Para los presos, juez declara libres a todos los cautivos y ordena abrir las cárceles para los que quieran salir. Oye, eso suena raro. ¿Para los que qué? ¿Será que un preso quiere salir? ¿Usted qué cree? ¿Será que sí? Yo estuve visitando mucho tiempo la cárcel y yo creo que ese es el anhelo. Dios cuenta los días para salir. Lo que pasa es que muchos de ellos salen y a pesar de que salen de una cárcel, siguen presos en la calle y no quieren salir. He conocido y hemos visto todos nosotros gente drogadicta en las calles que les han ofrecido ayuda para sacarlos de ahí, y ellos ¿qué dicen? Déjenme aquí. Entonces note usted que no todos los presos quieren salir, pero la buena noticia es que el Señor quiere darle libertad
a los que están cautivos y presos. Y no solamente presos físicamente, hay mucha gente que está presa en el alcohol, presos en la pornografía, presos de una relación tóxica, presos de una persona, presos del pecado, presos de un vicio pequeñito que los controla. Y la Biblia dice, ¿cuáles son las noticias? Dice la Biblia en Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Se da cuenta que esta es la noticia? El Señor te quiere liberar. Dice la Biblia en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué es lo que necesita alguien que está cautivo según la Biblia? Conocer que la verdad te libera. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, el Señor está ofreciéndote libertad. A lo mejor tú puedes estar aquí en la iglesia, pero seguir cautivo de algo, ese vicio, esa persona, esa relación, esa pornografía, eso que te tiene encadenado. Y el Señor dice: tú puedes ser libre, créeme, yo puedo libertarte. Son buenas noticias. Otros, y miremos otra buena noticia para los enlutados. Los enlutados. La buena noticia para el enlutado es que hay alguien que le puede y le quiere consolar. Y usted sabe cuántas personas hoy en día están en este mismo momento allí enlutados en un funeral. En estos días, una persona que venía a la iglesia, su hijo de 23 años, estaba montando bicicleta. No estaba haciendo algo peligroso. Todos los días montaba bicicleta. Y de repente, en un resalto, no pudo controlarlo, se estrelló. Inmediatamente, el golpe que tuvo lo mató, se murió. 23 años, tremendo. Y a mí siempre me ha costado ir a los funerales porque son momentos incómodos. Porque uno dice: lo lamento mucho, pero es verdad. Te entiendo. ¿Será que sí? Muchas veces yo no sé ni qué decir. Así que lo que yo opto por hacer es simplemente abrazar a la persona. Y llegué al funeral y empecé a abrazar a la señora. Y ella me abrazaba con tanta fuerza. Tanto no me soltó, me quedé como 20 minutos, nunca me soltó. Me abrazaba fuerte. Pero yo la vi tan tranquila. Y yo le dije: wow, pero te veo muy fortalecida. Y me dijo: es el Señor. Solo Dios, porque una madre sabe que esto es de locura. Pero solo el Señor puede fortalecer. Y las buenas noticias es que hay un Cristo que en medio de tu luto puede venir a abrazarte. Quizás nadie te abrace, un pastor, un amigo, pero Él te va a abrazar.
y solo Él te puede ayudar en ese momento tan doloroso. Dice la Biblia en Isaías 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a algunos, ¿qué dice ahí? A todos los enlutados. ¿Qué necesita esa persona allí en ese funeral? Las buenas noticias del consuelo del Señor. Ahí está. Continuemos con nuestras noticias. El otro titular: para los abandonados, Fundación se dispone para recogerlos. Los abandonados. Qué tremendo, ¿verdad? Que hay tanta gente abandonada que necesita las buenas noticias. La Biblia dice en Isaías 49:15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice la Biblia, Salmos 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Yo les comentaba ahorita que fui un hijo abandonado. Mi papá se fue y la historia mía es la historia del 60-70% de los hijos aquí en Colombia. Personas, padres que solamente sirven para hacer el favor y después, chao. Y uno siempre se pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? Ese vacío crece en el corazón de uno. Pero cuando uno llega a Jesús, a mí lo que me bendijo tanto fue saber de que aunque mi papá me abandonó, el Padre de los cielos me recogió, y que pude tener un buen padre. Lo que nunca conocí, siempre quise tener, lo tuve en Dios. Y el Señor dice que Él viene a recoger a los que han sido abandonados. El Señor te recoge. Y no solamente abandonados por un papá, por una mamá, abandonados por un esposo, por una esposa. Eso es uno de los grandes desilusiones, tristezas. Pero el Señor viene a recoger al abandonado. Abandonados por los amigos, por la iglesia, por las personas cuando más lo necesitamos. Pero ahí está el Señor. Son buenas noticias para el abandonado. Buenas noticias, pongamos el siguiente, para los tristes. Nuevo antidepresivo eficaz y gratuito. ¿Cuántos creen que tenemos el mejor antidepresivo? Dice la Biblia: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de... ¿Qué le suena esa palabra, quebrantados de corazón? A la gente que tiene el corazón roto. De hecho, mire lo que dice Salmo 147:3: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas.
¿Se da cuenta por qué nosotros necesitamos estas noticias? Porque toda la gente que usted y yo vemos allá afuera, aunque no parezcan, muchos están así, con el corazón roto, abandonados, cautivos, presos, enlutados, y necesitan no alguien que venga a juzgarles y a señalarlos y a mandarlos al infierno. Necesita a alguien que venga a predicarle las buenas noticias del reino de los cielos. Obvio que hay un infierno, pero también hay un cielo, y eso son buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, siguiente noticia: a los estresados, a los que están preocupados, estresados, en ansiedad. ¿Cuál es el mensaje? Mire lo que dice la Biblia, Mateo 6:31. Ya no se preocupen preguntando qué van a comer, qué van a beber, qué ropa se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan. ¿Cuántos conocen a Dios? Porque dice que solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes no se desesperen por esas cosas, porque ustedes tienen un Padre en el cielo que sabe lo que ustedes necesitan. ¿Cuántos dicen amén a eso? No tienes que estar preocupado, afanado, cargado. La Biblia dice, 1 de Pedro 5:7, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Levante su mano y dígale: Señor, pongo toda preocupación, todo estrés, toda carga, todo afán, toda ansiedad en tus manos. El Señor Jesús puede traer paz al estresado, al preocupado, al ansioso. Otra buena noticia que nos da la ley de justicia en el reino de Dios. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, donde muchas veces dicen que el vivo vive del inocente, donde mucha gente se burla, roba, viola, destruye, y aparentemente lo solucionan todo con dinero, y parece que no hay justicia para el malo. Pero el Señor viene a decir: hay buenas noticias, porque yo soy justo. Y dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo voy a pelear por ti y yo te voy a hacer justicia. ¿Cuántos dicen amén? Esas son buenas noticias. Por eso dice la Biblia: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí en este versículo que hemos leído mucho, pero es que ahí están las buenas noticias. Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y escuche que dentro de las buenas noticias dice: el día de la venganza del Dios que tenemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y así el hombre se burle y se le capia la justicia del mundo, nunca podrá escapar a la justicia de Dios. Y eso es una buena noticia
para las personas que padecen las injusticias. Vamos terminando. Siguiente noticia: victoria. Conquistador vence a la muerte y las fuerzas del mal y ofrece victoria a todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos hablando de un conquistador que vence la muerte, que vence lo malo. Mire las buenas noticias. Colosenses 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la Biblia en Hebreos 2:14: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Diga conmigo: tenemos la victoria. Hay gente que predica más del diablo que de Dios. Y nosotros tenemos que predicar es del victorioso que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: tenemos un Dios que venció a la muerte y al pecado y nos ha dado la victoria en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso. Diga conmigo: somos más que vencedores. Hay buenas noticias para los cansados. El Señor dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Si sientes que no puedes más, te sientes cargado, cansado, abrumado, agobiado, el Señor dice: en mí tú puedes encontrar descanso. Levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo el descanso que tú das. Mire esta siguiente noticia: a los deudores hay buenas noticias. Juez ordena perdonar toda deuda. Y no estoy hablando de deudas económicas, porque ya hablamos de economía. Estoy hablando de las deudas que nosotros tenemos del pecado. Todos nosotros hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido errores. ¿Cuántos lo saben? Pero hay una oración que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay una buena noticia de parte de Dios en Isaías 1:18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La buena noticia es que el Señor dice: no importa lo que hayas hecho, el pecado que hayas cometido, los errores más grandes de tu vida, el Señor puede perdonarte. El Señor puede darte una nueva oportunidad. El Señor puede cancelar tu deuda. Dice la Biblia, Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Diga conmigo: el Señor puede borrar nuestros pecados. Usted sabe que todos nosotros nos equivocamos y la gente no perdona. La gente tiene muy buena memoria. Dice: yo lo perdono, pero no ¿qué? Yo me lo mastico, pero no me lo... Se lo sabe, ¿no? Porque así somos los hombres. Mantenemos una listica ahí de las fallas, de las faltas,
Aún en los matrimonios, cuando hay discusiones, sacan el listado. Pero acuérdese lo que usted me hizo en enero de 1935. Eso nunca lo olvidaré. Pero qué bueno es saber que las buenas noticias del Señor dice que el Señor borra nuestros pecados. Dice la Biblia, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Amén. Dice la Biblia en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Diga conmigo, mis pecados están sepultados. Diga a la persona que está a tu lado, ni me lo recuerdes, que a mí se me olvidó y al Señor también. Y por último, mi amado, la visita especial que todos estamos esperando. Qué buena noticia. Se confirma la venida de embajador extranjero que anuncia plan de vivienda celestial. ¿Cuántos creen eso? El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho, pero voy a prepararles un lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La noticia que nosotros anunciamos es que ese Jesús que vino una vez hace 2000 años, vuelve otra vez, y vuelve por su iglesia, y vuelve por nosotros, y vamos a estar con Él por la eternidad, y tendremos una morada en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? El cielo, la tierra pasarán, todas estas cosas, ese carro que tiene allá afuera, esa moto, todo eso se va a quedar aquí. Lo más importante es que tú y yo vamos a ir a su presencia. Esa es la buena noticia, la eternidad. Mis amados, todo esto es el Evangelio y muchas cosas más tendríamos que quedarnos, pero la Biblia dice que estas son las buenas noticias que hoy estamos anunciando, y que dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Levante su mano y diga conmigo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? No nos avergoncemos. Este es el mensaje que tenemos. Avergonzarse es querer ocultar, sentir pena. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de predicar esto? ¿Acaso estamos predicando malas noticias? Son las mejores noticias. Y la Biblia dice que todo mundo necesita escuchar estas noticias. Hoy tú las has escuchado, pero hay mucha gente allá afuera, en tu casa, en tu familia, que necesitan escuchar estas noticias. Y la Biblia dice, ¿cómo pues aquellas personas invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero como está escrito, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Y por eso el Señor nos dice hoy, Marcos 16:15, vayan por todos los países del mundo y en vez de predicar cosas que no valen la pena. El Señor no nos mandó a predicar, hermanos, de ropas, de 4 paredes, de cosas irrelevantes. El Señor nos mandó a predicar las buenas noticias. Y el Señor dice, vayan y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Coja este noticiero. ¿Ha visto usted esas personas que uno se encuentra en la calle y empiezan a hablarle de las malas noticias? Ay, si vio lo que hizo Petro. Ay, si ve lo que dijeron de la subida del salario. Uy, si ve lo que... Y hay algunos que se la pasan reenviando eso. El mundo no necesita más malas noticias. El mundo necesita las noticias del reino de Dios para los hombres amados. Publiquemos las buenas noticias, escuchemos las buenas noticias, llenémonos de las buenas noticias, creamos las buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Tú que escuchaste hoy estas buenas noticias, estás aquí por primera vez. Yo no sé cuál sea tu situación, si eres pobre, o estás atado, o estás enfermo, o eres abandonado, o estás endeudado, o te sientes solo. Sea lo que sea, no es una coincidencia, no es un accidente que tú estés aquí. Estás aquí porque Dios quiere decirte que te ama, que Él murió por ti, que Él envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por tus pecados y los míos. ¿Qué tal si hoy tú le dices, Señor, yo quiero creer esas buenas noticias? Abre las puertas de tu vida al Señor. Repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Te necesito. Tú conoces mi condición. Pero hoy he escuchado el Evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos. Hoy yo quiero creer esas buenas noticias. Hoy acepto tu palabra. Creo lo que tú dices y voy a empezar a vivir y a anunciar estas buenas noticias. Señor Jesús, límpiame, me arrepiento de mis pecados, perdona mis errores, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cámbiame del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo quiero seguirte, yo quiero vivir para ti, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, yo oro por toda esta iglesia, Señor. Si alguien está enfermo, te pido que tú le sanes. Si alguien hoy está atado, que hoy pueda ser libre. Si hay alguien enlutado, que venga el consuelo de Dios. Si hay alguien triste, solo pueda recibir tu compañía. Señor, si hay alguien en derrota, dale tu victoria. Hoy levantamos nuestras manos. Hoy recibimos, Señor, las buenas nuevas. Si estás en pobreza,
El Señor te levantará de la pobreza, te levantará de la ruina y te sentará con príncipes. Él proveerá, Él suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Levanta tus manos y dile: yo creo en tus promesas, creo en tu palabra. Y ahora todos los creyentes, digámosle al Señor: ayúdame a predicar y a hablar de estas buenas noticias. No quiero esparcir más malas noticias. Lléname de las buenas noticias. Yo quiero ser un evangelista. Quiero ser alguien que predica el evangelio. Señor, muchas gracias. Iglesia Casa de Paz, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios ponga en ti paz y tenga de ti misericordia, y que todos nosotros vivamos las buenas noticias del reino, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso fuerte.